amén? Otra vez, ¿cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. La esperanza es Jesús. Y eso es exactamente de lo que hablaremos en este momento. La segunda venida de Cristo es un manantial inagotable de veneros. Hay ángulos que son extraordinarios. Y esta noche voy a rogarles que vayan por favor conmigo a Mateo, el capítulo 24. Es inescapable ir a ese pasaje. Es la enseñanza directa de Jesús, donde usted no tiene por qué dudar de que las cosas serán tal como Él lo dijo. Pero hay un detalle, ustedes recordarán que los apóstoles le preguntaron a Jesús en el versículo 3 del capítulo 24, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Ustedes recordarán que en el versículo 4 Jesús le dice, mirad que nadie, ¿qué cosa? Os engañe. Ahora, es interesante que Jesús dijera, mirad que nadie os engañe, porque eso me incluye a mí. Usted puede ser cuidadoso con la influencia externa, pero muchas veces usted se puede engañar a sí mismo. Y eso es precisamente de lo que Jesús quiere hablarnos en esta noche. Vamos a inclinar el rostro nuevamente, por favor. Señor, concédenos tu gracia y permite que al abrir tu palabra vibre nuestro corazón y que tu Santo Espíritu pueda conducirnos para gloria de tu nombre. En Jesús, amén. Quiero que lean conmigo, por favor, el versículo 42. Quiero que observemos algo importante allí en relación con la segunda venida de Cristo. Hay un elemento de tiempo que es muy importante. ¿Qué dice el versículo 42? Velad pues, porque no sabéis qué cosa. Otra vez, ¿no sabéis qué cosa? ¿A qué hora? El día y la hora más tarde, lo dijo Jesús en este mismo capítulo, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solamente ¿quién? Mi Padre. Jesús dijo, precisamente porque no saben, entonces necesitan asumir una actitud de estar alertas continuamente, estar en guardias constantemente. Velad pues, porque no sabéis, disculpen, a qué hora debe venir vuestro Señor. Versículo 44. Ahora, nótese, Jesús quiere estar bien seguro de cuál es su mensaje y que su mensaje nos llegue con absoluta claridad. ¿Qué dice el versículo 44? Por tanto, también, ¿quiénes? Vosotros estad, ¿qué cosa? Preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá nuevamente a la hora que, ¿qué? Que no pensáis. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. Seguramente es importante el hecho de que Jesús 2 veces dice, velad, ested atentos. Y lo dice muchas más veces de paso en Mateo 24. Pero, ¿qué significa desde la perspectiva de Dios estar preparado? ¿Cuántos quieren que Jesús venga? Déjenme ver sus manos. ¿Cuántos quieren? Todos. Ahora, una cosa es querer y otra cosa es estar, ¿qué cosa? Preparados. Ahora, nótese que Jesús dijo, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no, ¿qué? Pensáis. ¿Qué significa estar preparados? Y Jesús, en esa manera tan extraordinaria que Él tiene de ser el maestro, y de hecho el mejor maestro del mundo, no permitió que en un asunto tan importante como estos, cada quien definiera qué significa estar preparados. Y tan no permitió que así fuera, que Él mismo nos dio la respuesta. Muchas veces nosotros cuando leemos la Biblia perdemos bendiciones porque no prestamos atención al contexto. Porque nos gusta una palabra, nos gusta una expresión y nos olvidamos del resto. Pero nótese por favor que Jesús está hablando
se llama el sermón profético. Está hablando de cosas importantes. Y este asunto de la preparación es algo importante, tan importante que Jesús no lo dejó a que cada quien hiciera su propia interpretación. Él significó qué significa estar preparados contando una parábola. Voy a rogarles que vayan conmigo, por favor, si son tan amables, a el siguiente capítulo. Vamos a leer los 13 primeros versículos de Mateo 25. Voy a rogarles que espiguen conmigo. Esta es una parábola muy conocida por la mayoría de nosotros, pero quiero que me ayuden. Quiero que sean tan amables de leerla conmigo. Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante ¿a quién? A 10 vírgenes que ¿qué hicieron? Que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al novio. Ahora les pregunto, ¿querían recibir al novio? ¿Aló? Sí. Claro que lo querían recibir. ¿Ustedes se acuerdan? Jesús está diciendo que esto es una fiesta de bodas. El que recibía al novio también tenía el privilegio de participar de la fiesta. ¿A cuánto les gustan las fiestas? Déjenme ver su mano. A ver, ¿a cuánto les gustan? Déjenme ver. Porque hay algunos cristianos que cuando el pastor pregunta como que esconden la mano. Ustedes, a ver, participar de las fiestas es bueno. Ahora, desde luego depende de qué tipo de fiestas. ¿Sí? El mundo ha prostituido el concepto. Pero quiero que notemos que Jesús está hablando de las actividades diarias y yo recuerdo a mi hija le encantaba ir a las bodas cuando tenía 3 años de edad. Y lo mejor de las bodas era verme sufrir. Porque generalmente yo tenía que ir a otro lado, a hacer otra cosa, y entonces yo me iba cuando apenas estaba dando la comida, cuando el pastel no se había partido, y siempre cuando ya nos íbamos me decía, yo tengo 4 hijos de paso, 2 y 2, tengo el marcador empatado, y entonces resulta que mi hija capitaneaba a los demás porque todos querían probar del pastel. Así que yo tenía que hacer de tripas corazón y ir y decirle a la novia, no me daría un pedacito de pastel de la parte de atrás, porque estos chicos están que se mueren del antojo. Y a mis hijos les encanta ir a las bodas, especialmente por el pastel. Así que las bodas tienen muchos atractivos. Y entonces aquí tenemos, Jesús relata, hablando de la preparación, lo hace en el contexto de una celebración, de una boda. Y las personas que participaron, estas 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo, esperaban el privilegio no solo de recibirlo, sino participar de la procesión y disfrutar de la comida también y del momento de alegría tan particular que tiene una boda religiosa. Pero a manera de explicación, Jesús dice en el versículo 2 algo importante. 5 de ellas eran ¿cómo? Prudentes. ¿Y las otras qué? Insensatas. Déjenme hacerles una pregunta. Hay algunas cosas en las cuales las vírgenes, que aquí la Biblia llama prudentes e insensatas, ¿compartían la misma experiencia? ¿Aló? ¿Sí? A ver, ¿en qué compartían la misma experiencia? Dice aquí el hermano, tenían el mismo conocimiento. O sea, las 10 recibieron la invitación a la boda. ¿Ok? Y el esposo esperaba que las 10 disfrutaran de toda la celebración, ¿correcto? ¿Qué más? Déjenme hacerles una pregunta. Las prudentes eran gente honesta, era gente íntegra, y las otras eran cristianos de segunda, gente hipócrita, no totalmente comprometida. ¿Aló? Me encanta cuando contestan inmediatamente, ¿saben?
Hermanos, si las 10 recibieron la invitación, si las 10 querían acompañar al esposo, si las 10 tenían el mismo conocimiento, ninguna de ellas era menor en su deseo que la otra. Las 10 compartían lo mismo. ¿Ustedes se acuerdan? Las 10 tenían lámparas. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando el esposo se tardó? ¿Se acuerdan de la parábola? ¿Qué pasó? ¿Cuántas se durmieron? Todas. Así que no me diga usted, la próxima vez que alguien le pregunte, ¿los adventistas se pueden dormir? Sí. ¿Sí? Y hay que ser pastor para entender, porque cuando yo estoy predicando, luego me encanta dar un golpe aquí, porque siempre saco a alguien de las manos de Morfeo, de lo más profundo. ¿Sí? Ahora, las 10 todas durmieron. Pero había una diferencia básica entre todas ellas. Versículo 3, y Jesús lo dice desde el principio de la experiencia, del relato. Las insensatas, tomando sus lámparas, ¿qué pasa con ellas? ¿No tomaron consigo qué? Aceite. Les falló el cálculo. Por alguna razón pensaron que el esposo vendría pronto, y aquí hay algo que es una experiencia común. Las 10 esperan que el esposo venga pronto, las 10 se decepcionan de que el esposo no viene y por eso las 10 se duermen. ¿Me están siguiendo? Porque esto es muy importante. Usted debe saber que las 10 participaron de toda esa experiencia. Versículo 5. Por eso Jesús dijo, versículo 4 primero, mas las prudentes tomaron ¿qué cosa? Aceite, ¿en qué? En sus vasijas, juntamente ¿con qué? Con sus lámparas. O sea, estas eran previsoras. Estas anticiparon que algo podía ocurrir en la vida. Usted nunca puede ir por la vida sin estar alerta, preparado para que pueda ocurrir lo inesperado. Y lo inesperado ocurrió. Versículo 5, ¿qué dice el versículo 5? Y tardándose el esposo, cabecearon ¿quiénes? Todas, ¿y qué más? Y se durmieron. Y entonces el esposo las tomó por sorpresa, lo mismo que Jesús había dicho. Vamos a seguir leyendo, por favor. Y a la medianoche siguió un clamor. Aquí viene ¿quién? El esposo. ¿Salida qué? A recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, ojo, todas, ¿qué hicieron? Se levantaron y ¿qué más hicieron? Y arreglaron sus lámparas. Pero resulta que las previsoras se dieron cuenta que les quedaba solamente para terminar la procesión. Porque habían estado esperando al esposo más allá de lo que ellos habían anticipado, todos. Pero las otras se dieron cuenta con terror que no tenían qué cosa. Aceite. Ahora, quiero que lean conmigo algo que es importante. El versículo 8. Aquí tengo otra pregunta para ustedes. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos ¿de qué? De vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué cosa? Versículo 9. ¿Cuál fue la respuesta? Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ¿qué cosa? ¿Id a qué cosa? Id más bien a los que venden y comprar ¿para quién? Para ustedes mismas. Aquí hay dos enseñanzas que son muy importantes. Número 1, la religión nunca es de segunda mano. ¿Me entendieron? Repitan conmigo, la religión nunca es de segunda mano. La religión siempre es una experiencia de primera mano. Los méritos de otro no le sirven a usted absolutamente de nada. Usted puede admirar a los demás, puede ser una inspiración para ustedes, pero nada más. Ninguna otra ayuda. Cuando se trata de la salvación es algo eminentemente personal, número 1. Número 2, ¿ustedes se acuerdan? ¿Qué hubiera pasado si empiezan a repartirse el aceite que les quedaba?
¿Qué hubiera pasado si hubieran quedado oscuras todos? No hubieran la razón de su venida, de estar allí cabeceando y durmiéndose, era porque querían acompañar al esposo. Entonces no iba. Y entonces decidieron, no, ¿sabes qué? No nos alcanza. Lo sentimos mucho, nos apena, pero vayan y compren. ¿Sí? No se olviden ustedes que en esa época las bodas era un asunto público. Toda la población donde se celebraba participaban de una u otra manera. Así que no es extraño que Jesús dijera, entonces, que las 5 prudentes dijeron a las otras, vayan y compren para ustedes. Porque quien viera a 5 vírgenes buscando aceite, les iba a hacer el favor de venderles lo que necesitaban. Y las 5 prudentes fueron. Pero yo vuelvo a decir, aquí hay 2 cosas que son muy importantes en la vida. Usted no puede compartir su experiencia religiosa con los demás. La religión es un asunto de primera mano entre usted y Dios. Nadie lo puede salvar. De hecho, mi Biblia es perfectamente clara cuando dice que la salvación solo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera recordarles esta noche porque es muy importante. Yo tengo 43 años de trabajar para esta iglesia. He hecho muchos sacrificios. No se preocupen, no los voy a cansar con ellos. Pero yo no puedo llegar al cielo y decirle a San Pedro, ábreme la puerta, Pedrito, porque aquí vengo. No. Yo sé que todo lo que he hecho en mi vida en estos últimos 43 años, para empezar, no es mío, es producto de la gracia de Dios. Yo tengo que reconocer que todo lo que he logrado ha sido gracias al poder de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, y lo más importante, yo tengo que recordar que la salvación es única y exclusivamente gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para poder lograr experimentar, disfrutar la salvación, tiene que ser en una relación con Él. Versículo 10. ¿Pero qué pasó? La tragedia. El versículo 10. Probablemente el texto más triste de todos. No la dormida, porque todos se durmieron, sino la falta de previsión. ¿Qué dice el versículo 10, por favor? Pero mientras ellas iban, ¿a qué cosa? A comprar, ¿vino quién? El esposo. ¿Y las que estaban qué cosa? Otra vez, ¿qué dice Mateo 24:44? ¿Qué dice? Por favor, léanlo, están bastante cerca. ¿Qué dice Mateo 24:44? Mas vosotros estad, ¿qué cosa? Preparados. Ahora, noten, Jesús no deja al arbitrio de cada uno decidir qué significa estar preparado. Y entonces Jesús cuenta la historia y continúa con la historia y dice, las que estaban preparadas, ¿qué pasó con ellas? Entraron con él a las bodas y ¿qué ocurrió? ¿Y la puerta qué? Se cerró. Déjenme decirles una cosa, no sé si ustedes saben, la iglesia subterránea más grande del mundo cristiana es Adventista del Séptimo Día. Es en un país comunista y tiene 100,000 miembros de iglesia. Cuando usted lee la historia de cómo el Evangelio llegó a ese sitio, usted se queda asombrado no solamente del amor de Dios, no solamente de su poder, sino la manera como Dios condujo a esa gente. Los primeros bautismos fueron prácticamente en secreto. De hecho, no en secreto, los contactos fueron en secretos. Y el pastor que es el pastor de esta iglesia, de 100,000 miembros de iglesia, un solo pastor de paso, no hay asociados, hay uno solo para 100,000 miembros de iglesia. El pastor es de un ingenio y de una creatividad increíble. Porque entonces, ¿qué hago en un país comunista donde está prohibido bautizar gente? Y que usted los tiene que bautizar. Entonces él hizo días de campo, picnics, dicen ustedes aquí. Y entonces invitaba a la gente
empezaban como a jugar en el agua con la pelota. Él hacía una seña a los catecúmenos, a los candidatos, y cuando el candidato se acercaba, hacía una oración rápida y chum, chum, y seguía jugando. ¿Y saben cuántos bautizó la primera vez así? 5,000 personas. Pero cuando Dios abre la puerta, nadie la puede cerrar. Pero cuando Dios cierra la puerta, ¿qué pasa? Nadie la puede abrir. Nadie la puede abrir. El pastor y yo, ¿qué voy a hacer con 5,000 personas que viven en las catacumbas, en la era de las catacumbas? ¿Y cómo voy a sostenerlos en la iglesia? Y entonces él decidió dividir a la iglesia en los grupos pequeños. Pero los grupos pequeños requieren instrucción precisa y concienzuda a los directores de los grupos pequeños. Y entonces, ¿qué hizo el pastor? Se le ocurrió otra idea. Fue al Ministerio de Turismo, alquiló un autobús para 50 personas, con la enorme ventaja, él estuvo seguro de que así fuera, de que, ustedes saben, esos autobuses en este país tienen una división entre el conductor, el chofer, y las personas, de tal suerte que para que no lo distraigan, las personas encienden el micrófono y aquí pueden hablar tranquilamente todo lo que quieren sin que el chofer se distraiga. Así que lo que ellos hacían era subir a las 50 personas, a los 50 que estaban entrenando ese día al autobús, y una cuadra después de que salían de la agencia de turismo, les decía, pueden irse, señorita, señor, dependiendo de qué persona fuera, el guía del día, les decía, tiene usted el día libre. Al 5:45 nos vemos aquí, cuando terminaba el tour. Y entonces él se iba todo el día. Hasta que un buen día, después de un buen tiempo de estar haciendo esto, las autoridades de turismo lo citaron y le dijeron, señor, aquí hay gato encerrado. Aquí hay un problema que no entendemos. Usted ahora es ciudadano americano, pero usted fue a Estados Unidos exiliado de parte nuestra. Todas las personas que suben con usted son nacionales. Nos preguntamos, ¿qué tanto ven los nacionales? Como no podemos hacer y no queremos filmarlos subrepticiamente, tenemos que suspender el que ustedes puedan usar esto. El diablo cerró la puerta, pero los hermanos se pusieron a orar, y entonces un buen día, estando en la búsqueda, un hermano viene y les dice, encontré la solución, y es mucho mejor. ¿Cuál es la solución? En la bahía hay un barco que le caben 300 personas. Y ahora podemos ir allá, y además dura 2 días y casi 3, 2 días y 3/4, así que hay más para instruir. Y entonces empezaron a instruir de 300 en 300, hasta que el pastor terminó su entrenamiento, porque cuando Dios abre, nadie puede cerrar, y cuando Dios cierra, ¿qué cosa? Nadie puede abrir. Ahora, la puerta se cerró, y usted tiene que recordar esto. Este no es un énfasis solamente semántico, este no es un énfasis solamente como juego de palabras. Usted nunca se olvide, la puerta, ¿qué pasó? Se cerró. Versículo 11, por favor. ¿Qué ocurrió? Versículo 11. Después vinieron también, ¿quiénes? Las otras vírgenes, diciendo ¿qué? Señor, Señor, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que pidieron? Ábrenos. Ya sabemos que estás allí. Tú sabes que fuimos a conseguir el aceite. Ábrenos. Y aquí hay una enseñanza increíble. Yo les decía, recordando el otro tema, sobre el rapto secreto. De que a algunos les encanta porque dice, si no me voy en la segunda, me voy en la tercera. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ahora, quiero que observemos. La Biblia es muy clara que la oportunidad es única. No hay segundas oportunidades para nada. No hay. Lea conmigo 2 Corintios 5, 9 y 10, por favor. Vamos a volver a Mateo 25 dentro de un momento. Pero lea, por favor, conmigo 2 Corintios 5, 9 y 10, por favor. ¿Qué dice?
2 Corintios 5, 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle ¿qué cosa? Agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos, ¿dónde, mis hermanos? Ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea qué, o sea malo. Ahora, nótese, la Biblia es bastante clara en cuanto a eso. Gálatas 6, 7 y 8, por favor. En Gálatas, ahí estamos. En Gálatas, vamos al capítulo 6, los versículos 7 y 8. ¿Qué dice Gálatas 6, 7 y 8? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. ¿A quién? Al que lo instruye. Versículo 7, por favor. ¿Qué dice? Subráyelo. No os engañéis. Dios, ¿qué cosa? No puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué ocurrirá? Si usted fue prudente, si usted fue previsor, ¿el Señor lo recompensará? ¿Aló? Claro. Pero ¿qué pasa si usted no lo fue? Con lamento, el Señor, su gracia tiene una medida. Y cuando los hombres no prestamos atención a su gracia, sencillamente Dios nos abandona a nuestra suerte. No porque quiera, fue nuestra decisión. Segunda de Tesalonicenses 1:8, por favor. Nótese lo que dice aquí el apóstol San Pablo. ¿Qué dice el versículo 8 del capítulo 1? Nótese, por favor, en llama de fuego, para dar retribución a los que, ¿qué cosa? ¿Quieren subrayar la expresión, por favor? A los que, ¿qué cosa? No conocieron a quién. Ahora, nótese, estoy ampliándoles la parábola. Estamos dentro de la parábola. Pero quiero que veamos que las llamas de fuego están reservadas para que a los que no conocieron a Dios y por lo tanto, ¿qué más pasa? ¿Qué ocurre en su experiencia? Ni obedecen el evangelio de nuestro, ¿qué cosa? Señor Jesucristo. Versículo 9, vamos a leer el 9 ya que estamos aquí. Los cuales sufrirán pena de eterna, ¿qué? Perdición. Excluidos de la presencia del Señor y de qué más? Y de la gloria de qué? De su poder. Ahora, por favor, nunca debemos olvidar estas palabras que son sumamente importantes. Volvamos, por favor. Recuerden que les dije subrayar la palabra conocieron. Vamos a volver a Mateo el capítulo 25, por favor. Y vamos a continuar aquí con Mateo, el capítulo 25. Estábamos en el versículo 11 hace un momento, antes de salir de Mateo 24, donde las otras vírgenes decían, Señor, Señor, ábrenos, desesperadas. Y el versículo 12, nótese la respuesta del Señor, del esposo. ¿Ya lo tiene? ¿Lo podemos leer? Mas él respondiendo dijo, ¿qué cosa? De cierto os digo, ¿qué cosa? Que no, ¿qué cosa? Os conozco. Ahora, ¿qué significa estar preparados? Parece simple, ¿no? Conocer a Jesús. ¿Me escucharon? ¿Qué dije que significa estar preparados? Conocer a Jesús. Pero ya les dije hace un momento, la religión de segunda mano no le sirve a nadie. Usted tiene que conocer a Jesús por usted mismo. A mí la religión de mi esposa no me ayuda para nada, más que por inspiración, como ya dije hace un rato. Nada más. Es aliento, es inspiración, pero nada más. Y Jesús es exactamente lo que está diciendo aquí. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no, ¿qué cosa? No os qué, conozco. Ven ustedes que esta enseñanza de conocer a Dios no es un asunto aislado. Jesús lo está diciendo en el contexto religioso de la época. Voy a rogarles, por favor, que sean tan amables de ir conmigo a Mateo, el capítulo 7, por favor. Quiero que vean ustedes lo que dice el capítulo 7. Allí
hay las palabras que yo más temo en la Escritura. Es la porción de la Biblia que más temor me da. Versículo 21 al 23. ¿Qué dice Mateo 7, 21 al 23? No todo el que me dice qué cosa, Señor, Señor, entrará ¿a dónde? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? Ahora, nótese por favor, y especialmente para los adventistas, esto es sumamente importante. Nosotros ponemos mucho énfasis en el hacer. Pero la Biblia pone el énfasis no en el hacer, sino en el ser. Usted no puede producir naranjos a menos que sea un naranjal. Usted no puede producir peras, no puede producir manzanas, no puede producir higos, de ninguna manera. O sea, por eso la Biblia es muy clara y Jesús lo enfatiza aquí con ribetes muy especiales, de manera contundente. Vamos a seguir leyendo el versículo 22. Después de que Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, en otras palabras, decirle a Dios Señor no es suficiente. Porque ¿qué dice el versículo 22? Sigamos leyendo, por favor. Muchos me dirán en aquel día, ¿qué cosa? Señor, Señor, ¿qué cosa? No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos ¿qué cosa? Señor, yo diezmé, yo guardé el sábado, yo fui maestro de escuela sabática, yo fui anciano, yo fui pastor por 43 años, con un privilegio excepcional de trabajar en todos los estratos de la iglesia. Yo fui miembro de iglesia primero, después fui pastor, después fui al seminario, empecé a trabajar como pastor varios años, después me nombraron departamental, después presidente de campo local, de asociación, después fui presidente de unión, fui secretario de la división interamericana, trabajé 10 años en la oficina de la división y los últimos 14 años los he pasado en la acción general. Y usted piensa, bueno, ya estoy, no, nadie está. Nadie puede llegarse a Dios y decirle, es que hice esto y esto y esto, y Jesús dice, ¿y? Usted no puede, para nada de sus méritos, pensar que es suficiente. La salvación es algo más profundo que eso. Lean conmigo, por favor. ¿Qué dice el siguiente pasaje, por favor? El siguiente versículo. Versículo 23, ojo. Y entonces les declararé, ¿qué cosa? Nunca os conocí, ¿qué cosa? Apartaos de mí, obradores de qué. Nunca qué os conocí. Nunca. Yo no los conozco. Y la Biblia es muy clara. Usted debe saber, la relación con Jesús significa conocerlo, saber quién es Él, de lo que es capaz. A veces nosotros tenemos a un Dios que parece genio. Cuando tenemos un problema, frotamos la botella y queremos que aparezca, o la lámpara. No, Dios no es así. Dios o está todo el tiempo con nosotros o no está. Él lo dijo con absoluta claridad. El que no es conmigo, ¿qué pasa? El que conmigo no recoge, ¿qué ocurre? Desparrama. Y entonces Jesús les dice, no los conozco. Y me llama la atención la última parte del versículo. Nunca os conocí, apartaos de mí, ¿qué cosa? Cuando usted hace algo para ver si agrada a Dios, cuando usted hace algo con el propósito de sacar algo de Dios, sepa, Dios rechaza tal actitud. De hecho, Elena de White tiene una declaración asombrosa en el deseo de todas las gentes. Elena de White dice, el único motivo que el cielo acepta para entregarnos a Él y actuar debidamente es el amor. Solo el amor. Y el amor no busca lo suyo, el amor no tiene intereses, el amor simplemente se da, porque esa es su manera de expresarse. Y Jesús dijo, no os conozco.
Lean conmigo, por favor, si son tan amables, 2 de Timoteo 2:19, por favor. Vean ustedes. Hablando de este asunto, porque quiero que quede perfectamente claro. 2 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 19. Vamos a leer aquí lo que dice el apóstol San Pablo. ¿Qué dice el versículo 19? Pero el fundamento de Dios está ¿cómo? Firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Por favor, ¿cuál es el sello? Conoce el Señor a quiénes, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Conoce Jesús a los suyos o no los conoce? Sí los conoce. Realmente lo que Jesús le está diciendo aquí a estas 5 vírgenes, que la parábola él mismo denominó fatuas, que así lo hemos traducido, imprudentes en otras versiones, lo que Jesús les está diciendo es que ustedes creen que me conocen, nunca las conocí yo. Ustedes pensaron que me conocían, no sabían quién era. Y cuando usted lee en su Biblia, el mismo Pablo, como antes de conocer a Jesús, cometió una serie de errores teológicos terribles. Tanto que participó del apedreamiento y la muerte de Esteban. Tanto que mató a los creyentes. Y él tuvo que decir más tarde, en el capítulo 23 de los Hechos, yo pensé que le hacía un favor a Dios haciendo todas estas cosas. Porque a veces los conceptos que tenemos de Dios son erróneos. Y es importante recordar esto. ¿Qué dice Génesis 18:19? Por favor, observe. Dios conoce a los suyos. ¿Qué significa esta expresión? Lea conmigo, por favor, lo que dice Génesis 18:19. Porque quiero que esto nos quede perfectamente claro. ¿Qué dice Génesis 18:19? Vamos a ver. ¿Qué dijo Jesús de Abraham? ¿Cuál es el testimonio de Jesús de parte de Abraham? Porque yo sé, ¿qué cosa? Que mandará a sus hijos y a su casa después de ¿qué? Después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo ¿qué cosas? Justicia y ¿qué más? Y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de quién. En otras palabras, lo que Dios está diciendo aquí, yo sé quién es Abraham. Tiene debilidades, tiene problemas, pero Abraham está en una dirección. Ustedes saben, Ellen White tiene una declaración que a mí siempre me ha causado el pensar. Ellen White dice, a Dios no le interesan las acciones buenas o malas que hacemos ocasionalmente. A Dios no le importa. Lo que a Dios le interesa es qué rumbo lleva tu vida. Y tu vida tiene que ser una experiencia de conocer a Jesús, de confiar en Él. Jesús no es algo que tú experimentas el sábado o un martes de noche como hoy. Jesús es alguien que está presente en tu vida en todo momento y en todo lugar. No hay lugar donde Jesús no pueda ir contigo. Si tú crees que Jesús no puede ir a ciertos lugares contigo, significa que tú no debes estar allí. Conocer a Jesús significa, bajo cualquier circunstancia, decir que somos cristianos. Significa que usted tiene que saber quién es Dios. Y Jesús tiene que saber quién es usted. Quiero que lean conmigo, por favor, Juan 10, 27 y 28, que es muy importante este pasaje. Juan 10, 27 y 28. Vamos a ahorrar algunos pasajes. Tenía otro para leerles, pero quiero que vean conmigo lo que dice Juan 10, por favor, 27 y 28. ¿Qué dice San Juan 10, 27, por favor? Obsérvese lo que dice Jesús. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla ¿qué? A tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo.
Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí ¿de quién? De mi Padre. Ahora quiero que veamos, además de esto, Juan 10, 27 ahora, por favor. ¿Qué dice el 27 y el 28? Ahora obsérvese, por favor. Mis ovejas, ¿qué cosa? Oyen mi voz y yo, ¿qué cosa? Y porque las conozco, ¿qué pasa? Me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie. ¿Qué pasa, mis hermanos? ¿Se arrebatará de dónde? Les pregunto, ¿usted cree lo que dice el Salmo? Cuando dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cuántos quieren tener esta experiencia? Ahora, quiero que observemos. Es importante que usted reconozca que tiene que tener relación con Jesús, donde usted reconoce su voz. Y una noche llegué a un lugar en Michoacán, para los que conocen un poco la geografía de México, es una parte en el noreste de México, y resulta que nos habían prestado unas amigas de mi hija, a través de unas amigas de mis hijos, nos habían prestado una casa. Llegamos como a las 6 de la tarde, nos acomodamos y fuimos a la población para comprar alimentos para la semana que íbamos a pasar allí. Y cuando regresamos de la casa, resulta que mi hija, queriendo abrir la puerta, rompió la llave. Y era la única llave. Y eran las 9 de la noche. Y no conocíamos a nadie. Entonces nos pusimos a orar. Vamos a orar. Y después de orar yo les dije, bueno, déjenme ver. Era una casa con muchas ventanas, a ver si hay alguna floja y puedo entrar. Nada. Fui por el techo de un vecino, por el techo del otro, y nada. Y que ustedes saben cómo son las poblaciones pequeñas, como 5,000 personas. Como a la hora teníamos allí toda una multitud. Y todo el mundo queriendo saber qué pasa. Hasta que llegó un ingeniero, el dueño de la casa era maestro, y dijo, ¿qué pasa? Soy hermano del maestro. Ay, tenemos este problema. Y dijo, pues déjenme llamarlo. Y lo llamó por el celular. Y entonces el dueño de la casa dijo, rompan un vidrio y entren a la casa. Tan simple como eso. Y yo pensé, no, qué pena. No conozco al tipo. Nunca he estado. Y la primera noche le rompo los vidrios. Imposible. Y entonces una de las personas que estaba oyendo todo agarró un leño y dijo, hágase a un lado, ahorita van a entrar. Y yo le dije, no, calmado, no, por ahí no va. Y me dijo, sí, tienen que entrar. Y le dije, no. Cuando las personas de la población se dieron cuenta que estábamos rechazando, entonces una familia dijo, yo me llevo a las 2 niñas, yo me llevo a los 2 muchachos. Y entonces 2 personas nos adoptaron a nosotros. Fue una noche miserable. Me pusieron a dormir en una cama. Primero era el establo de la casa. Y me pusieron a dormir en una cama de esas de resortes todavía, que estaba así. Y usted se tenía que acomodar para ver en cuál caía, cuál era el que le picaba menos. Y pasamos una noche miserable. La gente estaba, y mi esposa me decía, ¿por qué no aceptaste que rompieran la ventana? No, ¿cómo va a ser? Imposible. Y entonces, ¿qué pasó? Al otro día, nos levantamos a las 5 de la mañana y todos decían, ¿qué madrugadores? ¿Cuál madrugadores? Que ya no podíamos dormir. Y cuando llegamos a la casa a esa hora para ver qué hacer, ya había sol, ya había luz. Resulta que el dueño de la casa estaba allí y había roto el vidrio. Y había entrado y me dice, ¿quiénes son ustedes tan estúpidos? ¿Quién es usted? No, pues soy el papá de las chicas. Pero señor, ¿de veras que es usted necio? ¿Cómo es posible que yo, el dueño de la casa, le digo, rompe el vidrio, entre y disfrute la cama, y se fue a dormir un chiquero? Les cuento esta experiencia con mucha vergüenza, porque pasamos una noche miserable, porque no fui capaz de oír la voz de Dios. Habíamos estado orando, pidiéndole a Dios, pero nosotros muchas veces queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas y no lo dejamos obrar
para gloria de su nombre en nuestra vida. Y a eso se refiere Jesús. Si me conocen, el pastor Matthew Bediaco era secretario de la Asociación General. Él es de Ghana y resulta que en la unión donde él trabajaba había en el país vecino un hospital, el más famoso de la zona, de la región. Así que él fue para dirigir una junta y se fue al aeropuerto para tomar el avión y se dio cuenta que tenía mucho tiempo, así que se puso a hacer todas las cosas que tenía que hacer, puso a un lado su boleto y su pasaporte y de repente siente una presencia. Es la señorita de la aerolínea que le dice: ¿usted no va a viajar? ¿Es usted el señor Matthew Bediaco? Sí, es que lo hemos estado llamando, estamos cerrando el vuelo, faltan 10 minutos. ¿Va a viajar? Sí, 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 entonces apúrese. Y el pastor recoge todo y se le olvida el pasaporte. Se sube. Usted sabe que cuando viaja internacionalmente y vaya a otro país, le dan un formulario de migración donde la información más importante es el número de pasaporte. Y cuando le dan el formulario, se pone a llenarlo y llega el número de pasaporte, saca el portafolio que traía de la parte de arriba y nada. Lo buscó, lo vació y nada. ¿Y ahora qué voy a hacer? Resulta que hay un arreglo entre países. Si una persona llega sin pasaporte a un país, multan a la aerolínea con $10,000 de multa. Y a las personas las regresan inmediatamente a su casa. Así que él fue a la línea de migración y eran 300 pasajeros y se quedó al último. Y resulta que cuando finalmente llegó a migración, se dio cuenta con el rabillo del ojo que el avión en que había venido se había ido y dijo: ya me salvé. Y entonces le dice al señor, buenos días señor, ¿cómo está usted? Y el hombre, cansado de atender tanta gente, le dice: me encuentro muy bien, pero me da su pasaporte, por favor. ¿Usted sabe quién soy? Soy el presidente de la junta del hospital más famoso. Qué bueno, señor, encantado de conocerlo. Su pasaporte, por favor. Y ahí están dialogando hasta que finalmente el pastor le explica: tengo este problema, y el hombre le dice: usted sí que es inteligente, ¿eh? Ya me di cuenta que estaba viendo con el rabillo del ojo y yo dije: ¿y este qué está viendo? Ahora me di cuenta que usted sabe que el avión se tenía que ir y usted pensó: si se va, me quedo. No, señor, se va a quedar aquí a dormir toda la noche. Cuando las autoridades del hospital se dieron cuenta que él estaba adentro, mandaron a preguntar, les dijeron qué estaba pasando y entonces alguien entró con permiso porque él se iba a quedar allí toda la noche y les dijo: háblenle al embajador de Ghana, denle mi nombre y díganle que venga a ayudar. Y como a la hora volvieron y le dijeron: el embajador está en una entrevista fuera de la ciudad y no va a regresar como a las 2 de la mañana. Bueno, me esperaré a mañana. Pero como a las 2 de la mañana, resulta que hubo un ruido en el aeropuerto, era el embajador. Llegó, pidió hablar con el director de migración y le dijo: este caballero se va conmigo. Se va conmigo. Y bueno, ¿qué hace usted con un embajador que habla con toda la ley? Y el hombre le dio, y entonces cuando ya se iba, le dio al pastor. Cuando yo le digo: dígame, ¿cómo es posible que usted venga aquí a medianoche y me diga: se va conmigo? ¿Usted sabe quién es? Dice: sí. La razón de que se va conmigo es porque nos conocemos, nacimos en el mismo pueblo, fuimos a la misma iglesia y estudiamos en la misma universidad. Lo conozco, se va conmigo. ¿Cuántos quieren ir con Jesús? ¿Cuántos quieren, por favor? ¿Cuántos quieren conocerlo? Vamos a orar, por favor, para terminar. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabado sea tu nombre. Ahora sabemos que estar preparados es importante. Ahora sabemos que la preparación involucra un asunto constante en la vida, donde tú seas el huésped de nuestra existencia en cada momento y en cada lugar, donde nosotros podamos abiertamente proclamar que eres nuestro Señor y el Rey de nuestra existencia. Ahora sabemos que prepararnos
significa conocerte. Señor, ayúdanos a conocerte, a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y permite que conociéndolos, cuando vengas en gloria, podamos tener un lugar contigo por toda la eternidad. En Jesús, amén.